Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos. Esta es la clase virtual que vamos a tener hoy. Hoy nos toca hablar de Borges, por supuesto. El tema que vamos a trabajar es Borges como escritor de orilla, ¿sí? ¿Qué es la orilla? Y particularmente vamos a abordar tres textos de él, en realidad un poco más, algunos más. Vamos a trabajar con el Evangelio según Marcos, de, que es un cuento. Y también vamos a trabajar con el Sur, que es otro cuento. Ustedes ya lo leyeron, se los envié para la actividad anterior. Y como vi por ahí que faltaban trabajar algunas cositas, decidí mandarles un nuevo práctico en el cual ustedes podían profundizar sobre estos textos. Entonces trabajamos el Evangelio según Marcos, el Sur y además la selección de poemas que extraje de los libros Fervor de Buenos Aires, eh, Fervor de Buenos Aires, y bueno, un par más, Cuaderno de San Martín y Luna de Enfrente. Así que bueno, con eso vamos a trabajar en este práctico. El práctico apunta en primer lugar a analizar las figuras de los dos personajes principales de los cuentos, el Sur y el Evangelio según Marcos. En el Sur el personaje principal es Juan Dalman, así que bueno, les propongo ahí que realicen una comparación entre el personaje de Juan Dalman, protagonista del Sur, y el personaje de Baltasar Espinosa, que es el protagonista del Evangelio según Marcos. Ahí ustedes lo que tienen que hacer, obviamente, es observar a estos dos personajes, ¿no? De ver, bueno, cuáles son sus características y demás. Y van a encontrarse con que tanto Espinosa como Dalman tienen muchos elementos en común entre ellos. Los dos son jóvenes de ciudad, ¿sí? Viven en Buenos Aires. Los dos se desplazan hacia el campo, ¿sí? Van de la ciudad al campo. Eh, y también, digamos, los dos tienen un destino fatal, ¿sí? Un destino trágico. Eh, y ese destino se desencadena a partir de esa relación entre lo que es la civilización y la barbarie, o la ciudad y el campo, como parece acá simbolizado en los textos de Borges. Eh, Así que bueno, básicamente lo que tienen que hacer a partir de esa lectura es analizar esos dos personajes, compararlos, obviamente, y van a darse cuenta de que tienen muchos elementos y puntos en común. Eh, Otro de los puntos que van a trabajar en el práctico tiene que ver con, eh, digamos, el análisis de la poesía de Borges. Yo les marqué acá algunas, en este libro que es Fervor de Buenos Aires, ¿Lo ven ahí? Ahí está. El Fervor de Buenos Aires, les marqué ahí como para que ustedes tengan de ejemplo también qué es lo que tienen que buscar, ¿sí? Eh, en los textos, en la selección de poesías. Eh, el tema es que ustedes tienen que trabajar ahí con el concepto de orilla. Así que tienen que rastrear en los textos todos aquellos ejemplos que a ustedes les recuerden a la orilla, justamente lo que Borges definía como orilla. Yo les leo uno acá, este es un ejemplo, ustedes tienen que buscar muchos otros, los que encuentren, ¿no? Este poema se llama La Vuelta, es de, como les dije recién, de Fervor de Buenos Aires. Y dice, por ejemplo, al cabo de los años del destierro, volví a la casa de mi infancia y todavía me es ajeno su ámbito. Mis manos han tocado los árboles como quien acaricia a alguien que duerme, y he repetido antiguos caminos como si recobrara un verso olvidado. Y vi al desparramarse la tarde la frágil luna nueva que se arrimó al amparo sombrío de la palmera de hojas altas, como a su nido el pájaro. Y sigue. Bueno, fíjense también cómo acá Borges rememora esa aldea perdida que era Buenos Aires para él, la Buenos Aires de su niñez, la que conoció antes de irse a Europa, ¿no? Y cómo al retornar se encuentra con esa Buenos Aires monstruosa que ha crecido, que ha cambiado y que digamos, esa vieja ciudad que Borges recordaba, más tipo aldea, ¿no? De casas bajas, de soledad, de noches en las calles, ¿no? De los aguanes amplios, ahora ha dado lugar a esta otra gran ciudad, ¿no? La ciudad más grande, con edificios, con luz eléctrica, con autos, con tranvías y con muchos inmigrantes. Recuerden ustedes lo que habíamos hablado en las clases presenciales también acerca de la llegada de los inmigrantes y cómo eso también cambió
el panorama cultural y el panorama, tendríamos el propio dibujo cultural de la Buenos Aires que era en la época de Borges, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo en estos poemas, ¿no? Borges un poco rememora esa pérdida, esa angustia, ¿no? Que le genera recorrer esa ciudad que ya no es su ciudad, no es la ciudad que conoció en su niñez, sino que es una nueva ciudad desconocida para él y que a su vez, digamos, en cierta medida lo aterra, ¿no? Bien. Otro de los aspectos que van a tener que trabajar en el práctico es la relación entre ciudad y campo, ¿sí? En los cuentos El Sur, el Evangelio según Marcos, esos dos cuentos. Bueno, eh, obviamente los dos cuentos juegan con este ida y vuelta del campo, la ciudad, estos personajes que pertenecen a la ciudad y que se desplazan al campo a tener una aventura, ¿sí? Para ellos ir al campo una excursión, ¿sí? Es ir hacia lo exótico, como diría Beatriz Sarlo en el texto Borges, un escritor en las orillas, ¿no? La ciudad digamos, construye al campo, ¿no? Simbólicamente y discursivamente, literariamente. Podríamos decir incluso que lo inventa, ¿no? Y en esa invención obviamente aparece la disputa entre civilización y barbarie, ¿no? Eh, la barbarie, digamos, focalizada en el campo y la civilización focalizada en la ciudad. Es así que estos personajes son el ojo de la civilización, a la manera de Sarmiento en el Facundo, recuerdan que él era el ojo civilizado que juzgaba la barbarie, que la podía construir, que la podía analizar y que posteriormente, una vez entendida, la podría incluso erradicar. Bueno, acá pasa lo mismo. Fíjense el personaje de Spinoza en el Evangelio según Marcos. Cuando va al campo y se encuentra con los Gutre, que son esta familia de peones que vive ahí, y los intenta civilizar, los intenta evangelizar, ¿no? Por medio del Evangelio de Marcos, ¿no? Se los lee toda la noche, intenta convencerlos ahí y llevarles un poco la luz de la civilización. Bueno, eso aparece claramente ahí. Y en el caso de Dalman está este desplazamiento, ¿no? Este pasaje de la ciudad al campo, eh, el tipo que se va al campo, ¿no? Y se encuentra con estos gauchos que lo prepotean, lo desafían ahí, y él no puede resistir ese encanto de la barbarie y decide pelear con ellos. Toma un cuchillo y sale a enfrentarse con uno de los gauchos y posteriormente imaginamos su muerte, ¿no? No lo dice Borges, pero da a entender que ese enfrentamiento no terminará bien para Dalman y que va a terminar con su muerte. Así que bueno, ahí vemos un poco la relación entre la ciudad y el campo. Algunos ejemplos. No, salí. Algunos ejemplos tengo ahí en la página 263. El sur, acá. 263. Fíjense algunos ejemplos. Dice, Dalman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur, que fue de los Flores. Leo de nuevo. Dalman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur, que fue de los Flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Fíjense entonces este personaje desdoblado entre el campo y la ciudad, su familia, que tiene esta estancia, ¿no? En el campo, y él, que es un ser de ciudad, ¿no? Entonces aparece ahí la complejidad del personaje, la ambivalencia, ¿no? Esto de la ciudad y el campo conviviendo en él, ¿no? En su tradición el campo, pero en su presente histórico la ciudad, como lo más moderno, lo más novedoso, ¿sí? Bien. Otro ejemplo tengo por ahí, a ver. Acá hay un ejemplo muy interesante que les marqué. Eh, esta parte que dice, mañana me despertaré, Dalman no sale del hospital a un convaleciente, a un enfermo, y se va al campo, ¿no? A descansar. Y cuando sale se toma el tren. Y ese tren justamente es el pasaje de la ciudad al campo,
que nosotros podemos interpretar también como el pasaje de la civilización hacia la barbarie, ¿no? Cómo se desplaza de un lugar hacia el otro, ¿no? Y en ese pasaje, digamos, Borges logra darle este significado a partir de la descripción que hace de ese viaje, ¿no? En tren. Dice Borges, en realidad es el personaje de Dalman, ¿no? Mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanza por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes. Vio jinetes en los terrosos caminos, vio zanjas y algunas y lagunas y hacienda, vio largas nubes luminosas que parecían de mármol y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar, porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Vemos ahí entonces cómo, fíjense cómo va describiendo tanto la orilla como, es decir, la ciudad que va muriendo, ¿no? Que va desapareciendo y que va haciendo paso al campo. Es decir, describe la orilla, describe la ciudad y describe el campo, ¿no? Y cómo se va confundiendo. El tren es ese vehículo que permite ir adentrándose en ese nuevo escenario que es el campo, que es una amenaza para el hombre de ciudad, porque sabe que es desconocido y todo lo desconocido siempre acarrea alguna amenaza, algún miedo. Así que bueno, eso es lo que tiene que ver con la relación ciudad-campo y cómo aparece en el sur. En el caso del cuento del Evangelio según Marcos, también aparece esta cuestión de la ciudad al campo, la relación ciudad-campo. Fíjense cómo lo define. Primero dice, el hecho sucedió en la estancia de los Álamos. Ya nos ubica temporalmente en el campo, en una estancia. ¿Sí? Nos dice que esto que se va a narrar ocurre en un lugar que está relacionado con el campo, ¿no? Y después cuando define a Spinoza dice, podemos definirlo por ahora como uno de tantos muchachos porteños, ¿sí? Fíjense que ahí ya también nos ubica el personaje, dice, bueno, el lugar sucedió en una estancia, pero el personaje es un porteño, es un muchacho porteño, es de la ciudad, ¿sí? Es un personaje que proviene de la ciudad. Bien, su padre, dice, era libre pensador. Ahí ya nos ubica también, digamos, en un lugar, ¿no? Que es el libre pensamiento, el libre pensador, haciendo referencia a los liberales de su época, ¿no? Eh, Así que ahí ya nos marca la pauta de que viene de un hogar civilizado, ¿sí? Pero aparece el personaje de la madre como contracara, que la madre, por ejemplo, dice, le pidió que todas las noches rezara el Padre Nuestro e hiciera la señal de la cruz. ¿Sí? Ya nos lleva más a lo tradicional. Entonces ahí vemos una doble mirada de Spinoza. Por un lado los liberales, que son ateos, que cuestionan, digamos, toda la cuestión mística, ¿no? Que son racionales, ¿no? Y por el otro lado aparece esta otra tradición traída por su madre que es más vinculado a lo místico, ¿no? Entonces aparece ahí la madre pidiéndole que rece, ¿no? Sí. Bien, dice Spinoza en el campo fue aprendiendo cosas que no sabía y que no sospechaba. Es decir, el campo para Spinoza es lo nuevo, es lo desconocido. Él aprende y conoce cosas que eran desconocidas, que nunca hubiera encontrado en otro lugar, como por ejemplo en la ciudad. ¿Sí? Y así todo, dice Spinoza, prefirió quedarse en la estancia. ¿Sí? Prefirió quedarse en ese... Y ahí él empieza a tener relación, digamos, con la familia que vive allí, que son los Gutre, que es una familia de peones bueno, que vive ahí, que apenas saben, apenas pueden hablar, ¿sí? Son el estereotipo de la barbarie, ¿no? Ese estereotipo que nosotros veíamos en Sarmiento, bueno, acá Borges es como que lo toma y lo recrea, ¿no? Aparece esta cuestión de la barbarie en un sentido extremo, ¿no? Estas personas que viven ahí en el campo y que al no tener relación con otras personas fuera de ese ámbito, ya ni siquiera hablan, ¿sí? Bien, bueno, y después hay un fragmento ahí en la página 129 que dice, pensó que la metáfora que equipara la pampa con el mar no era por lo menos esa mañana del todo falsa. Esta idea, ¿no? Incluso de los primeros conquistadores cuando llegan acá
y veían las grandes extensiones de tierra que había, en esta idea de comparar la pampa con el mar, ¿no? En lugar de un mar de agua, era un mar de tierra, ¿no? Por la extensión. Bueno, ahí ustedes tendrían para trabajar bastante acerca de lo que es la orilla, la relación ciudad-campo, ¿no? Tanto en el sur como en el Evangelio según Marcos. Después, con respecto al final del Evangelio según Marcos, bueno, ustedes tienen que analizar ahí, los que ya lo leyeron, y si no, léanlo. Me adelanto porque, bueno, ya a esta altura tendrían que haber leído el cuento. A Espinosa también lo crucifican, ¿sí? Él les lee el Evangelio según Marcos, en el cual cuentan la pasión de Cristo, ¿no? Lo que tiene que ver con la crucifixión y la resurrección de Cristo. Bueno, y ellos después recrean eso que él les leyó, ¿no? Eso que él les leyó de la Biblia. Los Gutre, esta familia analfabeta que vivía ahí en la estancia, le recrean, digamos, toda la pasión de Cristo y lo terminan crucificando. Bueno, ahí lo que ustedes tienen que leer es qué es lo que sucede en ese final, o sea, la interpretación la tienen que hacer ustedes. Pero más básicamente piensen en esta relación entre la barbarie y la civilización, ¿no? Cómo, cómo estos dos mundos se encuentran y se encuentran de manera violenta. Por un lado, el mundo de Spinoza, ¿no? Un mundo civilizado en el cual Spinoza efectivamente entiende la metáfora del Evangelio y entiende que lo que está leyendo es la Biblia y que es una representación mística, mientras que los Gutres no, los Gutres creen que para obtener su salvación concretamente tienen que crucificar a su Salvador, a su profeta en este caso, que no es otro que Spinoza, ¿no? Así que bueno, encárenlo por ese lado, léanlo, piénsenlo, por ahí si encuentran otra interpretación también es válida, ¿sí? Los cuentos, en la literatura no hay nada cerrado, todo depende de la lectura de cada uno, así que el que quiera leerlo de otra manera puede hacerlo, no hay inconvenientes con eso. Bien, ¿qué más van a trabajar en el práctico? Eh, el sur, por supuesto, el final del sur, ¿no? Ahí ustedes tenían que marcar van a tener que marcar algunos elementos que tienen que ver con la ciudad, con el campo, con la civilización y la barbarie, ¿no? Y hay muchos elementos que van apareciendo. Por ejemplo, cuando uno habla del campo, ¿no? Y de la barbarie, fíjense estos personajes de los gauchos que están ahí en la pulpería, hacia el final de la historia, ¿no? Que están ahí tomando en la pulpería, en el almacén, eh, al que va Dalman y que lo empiezan a molestar, le empiezan a tirar miguitas de pan, ¿no? Y Dalman decide enfrentarse a ellos. Bueno, ahí hay un elemento fuerte de la barbarie representada en el campo en estos gauchos, ¿no? También, digamos, hay otro elemento que aparece es el puñal, ¿no? La representación está el puñal volando en el aire y Dalman obligado a agarrarlo, ¿no? El puñal cae en sus pies y tiene que agarrarlo para salir a pelear. Ahí, digamos, hay otra clave de la barbarie, otra clave del campo, ¿no? Representado. Recuerden ustedes cuando veíamos a Sarmiento, ¿no? Que decíamos que el puñal es parte de la simbología de la barbarie para Sarmiento, ¿no? Decíamos el caballo y el puñal son las extensiones naturales del gaucho, planteaba Sarmiento. Él decía, bueno, el puñal es la extensión de la mano, del brazo del gaucho, mientras que el caballo es la extensión de las piernas. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Ese tomar el puñal como símbolo de la barbarie y de la violencia. Piensen ustedes en Rosas, en el de Huello, ¿no? ¿Qué significación toma el puñal? También en el matadero, cuando leíamos el matadero, ¿se acuerdan Mata 7 que mataba al toro y la gente lo vitoreaba y él levantaba el puñal ensangrentado, ¿no? Bueno, fíjense toda la simbología que tiene el puñal vinculado a nuestra historia literaria nacional, ¿no? Tanto lo mencionábamos en Echeverría, en Sarmiento, bueno, y acá también, en Borges también. Este autor no desconoce el peso que tiene en nuestra historia literaria la figura o el símbolo del puñal. Así que bueno, ese es otro de los puntos. Un detalle que dice, el almacén pintado de color punzó, ¿sí? De color rojo. El punzó, el rojo, era el color que representaba a Rosas, ¿sí? Sarmiento y Borges tienen una afiliación ahí. Borges, él detestaba a Rosas al igual que Sarmiento. Si bien Borges no vivió en la época de Rosas, él conocía, digamos, todo lo que fue el rosismo
y todo lo que representó. Y obviamente detestaba todo eso, no detestaba toda la violencia y el poder que ejerció Rosas en Buenos Aires y en la nación toda, ¿no? Así que bueno, esa referencia del punzó al color de la barbarie es idéntica a la que hace Sarmiento, ¿sí? Está en el mismo, colocada y ubicada en este cuento con el mismo sentido con el que lo describía Sarmiento en su obra también, ¿no? El punzó como sinónimo de sangre, violencia y dictadura, ¿sí? Y por supuesto rosismo. Bien. Otro elemento que aparece es la pulpería, ¿sí? La pulpería como el lugar de la barbarie, del encuentro de los gauchos, era el lugar, digamos, donde los gauchos iban a tomar, iban a tocar la guitarra, a jugar a las cartas. Es decir, la pulpería también es un sinónimo, un elemento vinculado a lo que es la idea del campo, pero también la idea de la barbarie, ¿no? Sarmiento también tiene un capítulo en el Facundo que habla justamente de la pulpería, se llama así el capítulo, la pulpería, y habla de la pulpería como lugar de encuentro para los bárbaros, ¿no? Bueno, ahí también aparece otro elemento. Y otro elemento también importante es la escena del duelo. La escena del duelo, Borges la trabaja en este cuento, pero ya la trabajó también en otro cuento que ustedes conocen muy bien también, que es El fin, en donde Borges recrea, 7 años después de que termina la segunda parte de Martín Fierro, recrea esa payada de contrapunto que tienen Martín Fierro y el Moreno, en la cual finalmente no terminan cruzándose a cuchillo. Bueno, en el fin, Borges hace que Martín Fierro regrese 7 años después y se enfrente en un duelo a cuchillo con el Moreno. Y termina siendo el Moreno quien lo mata a Martín Fierro, ¿no? Pero bueno, esta idea del duelo a cuchillo, es una idea muy repetida en la obra de Borges. Y en este caso, obviamente, es un símbolo de la barbarie, ¿sí? Bien. En el caso de los símbolos que representan la ciudad aparece el tren es por excelencia un sinónimo de modernidad, de avance tecnológico, eh, y obviamente en este caso está colocado como el pasaje entre lo que es la civilización y la barbarie, ¿no? Dalman viaja en el tren eh, y bueno, se desplaza de la ciudad al campo. Otro elemento que aparece es el hospital, otra institución, ¿no? El hospital es un elemento propio de la ciudad, ¿sí? No hay hospitales en la campaña, no hay hospitales en el campo, ¿sí? El hospital es una institución civilizada, es una institución de la ciudad, ¿sí? De ahí Dalman pasa mucho tiempo convaleciente, y es donde comienza verdaderamente su pasaje hacia la barbarie, ¿no? Podemos interpretar incluso todo el cuento como un delirio de Dalman. Dalman quizá nunca haya salido del hospital luego de haberse cortado la cabeza, de ese tajo que se pega en la frente y que termina por una infección en el hospital. Podríamos interpretar que todo el resto del cuento es como un delirio que él tiene dentro del hospital. Por eso también el hospital es un elemento muy fuerte. Por supuesto, las calles como escenario, la ciudad, ¿no? El desplazamiento del personaje por la calle, ¿no? Por el escenario urbano es clave, digamos, ahí las calles como un elemento propio de la ciudad. Eh, Dalman es bibliotecario, así que ahí aparece la biblioteca como reservorio de la civilización, ¿sí? Eh, el conocimiento útil y el conocimiento reconocido de toda sociedad, digamos, ahí está la historia. Bueno, la biblioteca es otro elemento que representa la civilización, ¿no? Y por último, otro elemento es el tema de la universidad. Él es estudiante de medicina, es decir, esa cuestión es bien de ciudad, decíamos, las instituciones como hospitales, como bibliotecas, como la universidad, bueno, son todos reservorios del conocimiento y hacen a cierto estatus social, ¿no? Quien más conoce, quien más formado está, más estatus social tiene. Se supone que más civilizado es y que más se aleja de ese estado salvaje que es la barbarie, bueno. Borges, digamos, utiliza todos estos elementos para construir a su personaje civilizado, ¿sí? Así que bueno, esos son algunos de los elementos. Hay muchos otros que ustedes pueden
y deben rastrear y si encuentran algún otro distinto lo pueden colocar. Pero bueno, básicamente eso es lo que más se destaca. Y después por último van a tener que trabajar la relación entre el gaucho y el gato. ¿Qué es el gaucho y el gato? En el cuento del sur aparece un gato, ¿sí? Un gato, les voy a leer el fragmento en el cual aparece, está en la página 267. Dice, en un café de la calle Brasil, a pocos metros de la casa de Irigoyen, había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente, como una divinidad desdeñosa. Entró Dalman, ¿no? Ahí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la probó y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo y en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. Bien, aparece este personaje del gato, ¿no? Que está ahí en un café de Buenos Aires y que la gente va y lo acaricia y bueno, está ahí el gato. Y, y es un personaje que está fuera del tiempo, es como que es eterno, ¿no? Vive ahí. Y esto nos lleva también al sueño que tiene Dalman o al viaje al campo, como queramos interpretarlo, ¿no? Que está en la página 270, en la cual va a aparecer de nuevo este símbolo del gato, pero de otra manera distinta. Va a aparecer como un gaucho que está ahí tirado en el mostrador de la pulpería. Así como el gato está en el café, fuera del tiempo, ahí tirado, mágico, ¿no? Como un dios, dice Borges. Acá también va a aparecer esta simbología en, en la, en la pulpería con este gaucho que está tirado ahí. Y dice, en el suelo, apoyado en el mostrador, se currucaba inmóvil como una cosa un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas de una piedra. Eh, Era oscuro, chico y reseco y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Bueno, las mismas palabras que utiliza para hablar del gato las utiliza acá para hablar de este gaucho. ¿Por qué es importante este gaucho? Porque acá Borges lo describe y nada, es un elemento más, como un elemento decorativo, digamos, de la historia de este gaucho. Pero no, porque en cierto momento cuando Dalman esté por irse de la pulpería y los otros gauchos lo provoquen para salir a pelear, el que no tiene cuchillo va a recibir un cuchillo y este cuchillo se lo va a tirar el personaje este del gaucho, que va a estar todo el cuento ahí acurrucado y que recién cuando Dalman tiene que pelear aparece, se pone en pie y le lanza un cuchillo para que Dalman pueda pelear. Entonces es el equivalente del gato, ¿no? Este elemento místico, ¿no? Incluso podemos pensar si es un sueño este duelo que tiene Dalman con los gauchos al final del cuento. Quizá este personaje haya sido una simbología de ese gato que él sí conocía en su experiencia vital, ¿no? Quizá él lo veía siempre en el café y cuando sueña con la pulpería, lo sueña también a este gato transformado ahora en un gaucho que le ofrece un cuchillo para pelear. Esto puede ser, ¿por qué podemos leerlo así? Porque también, digamos, cuando Dalman llega a la pulpería, cree reconocer al almacenero, al pulpero, ¿no? Al que atiende la pulpería, lo cree reconocer y después recuerda que en realidad lo que sucedió es que lo ve parecido a un enfermero del hospital donde él estuvo internado, que es igual, dice, tiene la misma cara, y que por eso se lo confunde. Em, Puede ser una referencia a que está soñando, ¿no? Y que efectivamente el pulpero es el enfermero, ¿no? Nada más que en sueños. Bueno, muchachos, muchachas, eso ha sido todo por hoy. No los torturo más. Espero que les sirva esto. Si tienen dudas, consulten. Siempre estoy para responder lo que ustedes quieran. Y bueno, me pareció que era necesario por ahí grabar esto porque había tenido algunas consultas, ¿no? Con respecto a los textos y la verdad que sí, son textos complejos. Pero bueno, ustedes están en quinto año y ya tendrían que ser capaces de leerlos. Bueno, les mando un saludo a todos y espero verlos pronto en persona.